Buenos días a todas. Es muy lindo estar acá en Chile y es un honor estar acá hablándoles hoy a ustedes. Así es que antes de comenzar esta presentación, solo quiero decir en unas pocas palabras para poner todo en contexto, en términos de el ángulo desde donde vienen mis comentarios y luego también en términos de el ambiente general de donde estamos hoy día. Mis antecedentes son es que yo nunca he trabajado para una compañía de publicidad antes, nunca trabajé en marketing. Mi background es marketing. Lo hice por 20 años, lidié con números, cifras y aconsejé a muchas agencias publicitarias de cómo debieran hablar y comunicar los mensajes a la gerencia, a los CFOs y CSO de las compañías. Así que hay algo que empecé a darme cuenta que cuando trabajé con agencias publicitarias es que ponían un gran contenido. Mientras vamos a ver más adelante, esto es crucial para las utilidades y los éxitos futuros de una empresa, pero no estaban entregando el mensaje en la forma correcta. Y ahí llegué a las comunicaciones masivas. Así que una de las cosas que quiero hacer yo en esta presentación es entregar ideas de cómo probablemente la industria puede entregar el mensaje en forma más sucinta y en mejor forma. Lo segundo, y esto es desde un punto de vista general, y lo que está pasando es que cuando miramos, y yo veo esto desde fuera, cuando miran desde el punto de vista exterior, hay una gran oportunidad para la propaganda hoy día y hay un gran riesgo. Las oportunidades, de hecho, vienen en forma de cómo el mundo está cambiando. Para muchas compañías es dónde está esta posición y cómo se relaciona con los consumidores. Los consumidores también están cambiando y muchas compañías se enfrentan en forma macroeconomía, geopolítica y también lo que está ocurriendo en los diferentes medios que está cambiando muy rápidamente. Y encuentra que es difícil entender la publicidad, que puede, y esto puede ayudarlos. El riesgo es que la propaganda pase a ser como un commodity. Y muchos han visto los comentarios la semana pasada de Zuckerberg en los resultados financieros de Meta, donde se estaba hablando principalmente de la forma de hacer una comodificación de los contenidos y cómo vender las cosas. La lógica de esto es que no necesitan una agencia con mucha creatividad, no necesitan muchos planificadores. Facebook podría hacerlo todo para ustedes. Y una de las cosas que hay que darse cuenta es que ese mensaje, aunque venga desde el punto de vista de la propaganda, digamos, ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo puede llegar a todo el mundo usando inteligencia artificial? ¿Cómo puede ser posible? Yo les recuerdo que el mensaje va a ser muy atractivo a muchos gerentes y muchos CFOs y van a buscar cómo reducir los costos, porque al final del día, desde su punto de vista, todo lo que quieren ellos son cifras. Así que me gustaría comenzar a la inversa, digamos. Todos hablamos de por qué las agencias publicitarias tienen que entender el lenguaje que tienen los CEO y CFO para entregar un mejor mensaje. Pero de hecho yo diría que ellos, lo que son los gerentes financieros y los gerentes general, tienen que entender lo que hace la propaganda, la publicidad. Luego dice, ¿cómo es que esto es un costo? A mí me demuestra que muestra las ventas. De hecho, tenemos ejemplos sólidos de 2 o 3 años atrás, la gran crisis de inflación de 2022 al 2024. Pero yo escuché muchas conferencias de compañías sobre
mayo, junio del 2022, las compañías decían la misma cosa. De hecho, enfrentamos un aumento en costos de importación. No hay forma, de acuerdo a nosotros, que pudiéramos pasar estos costos a nuestros consumidores sin tener un impacto masivo en el volumen. Y tenían pánico sobre el impacto que va a haber en sus firmas. Y aún así, 18 meses después, no solo pasaban los costos a los clientes o más a los clientes, sino que había muy poco impacto en el volumen. Y cada conferencia a la que escuché, mientras los gerentes y los gerentes de finanzas explicaban de por qué, ellos decían un hecho: la fortaleza de su marca. Fue la fuerza de su marca que les permitió pasar estas crisis a los consumidores. Esta es una gráfica de Unilever. En celeste es el crecimiento en el precio, lo que es la parte oscura, el crecimiento en volumen, y luego tienen lo que son las ventas ahí. Y pueden ver la alta inflación y que el aumento de los precios. Y de hecho, podía ver que no había impacto en el volumen, pero una sola diapositiva muestra cómo marketing y publicidad contribuye a las utilidades de las firmas. Esta sería la única slide que sirve. Hay más, pero y es un punto relacionado. Este es de Conagra, es una gráfica mirando los precios desde los 60. Es que si miran la gráfica verde, hay un aumento de precio significativa que llevamos, la sensibilidad de los precios, el impacto en los volúmenes. ¿Hay cambios? No. Nuevamente, esto es por la fortaleza de la marca que podían hacerlo. Si retrocedemos y miramos la parte amplia de la economía, estas son las utilidades a largo plazo desde hasta el 2024, desde el 2024. Lo que hay que mirar las utilidades en la línea azul. Pueden ver desde el 2022 al 2024, los corporativos de Estados Unidos en 4 años han duplicado las utilidades. ¿Cuál fue el driver principal? Esto fue para muchos de ellos porque pudieron incluir aumentos de precios a los consumidores. Y así estos costos declinaron, estos precios siguen altos, aunque disminuyeron los costos de gasto. Así que lo que pasó fue que aumentaron sus márgenes. Así que aquí yo puedo demostrar cómo la propaganda es crucial. Esto es una cosa como punto de vista conceptual, pero me gusta ver cuál es el CAPEX de la propaganda. Si piensan en el CAPEX físico, nos damos cuenta, por ejemplo, si está creando autos, necesitan inversiones, tener una fábrica para fabricar automóviles, etcétera. Es lo mismo cuando hablamos de publicidad. Es inversión, necesita nutrirse, pero esencialmente si lo hace bien, nuevamente van a aumentar las utilidades. Pero así como CAPEX, como una industria física, no puede solo construirla y dejarla sola, porque es como una casa. Si usted construye una fase, compárenlo con una industria. Si usted no mantiene su casa, eventualmente se va a empezar a destruir. Y los costos de reparaciones a veces son más altos que los de mantenimiento. Y ocurre lo mismo con la propaganda, con la publicidad. Y acá tenemos que en Temu, cuando recién se apagó Google, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con lo que es el App Store? Colapsaron, no tenían marca, seguían en el momento que se apagó, se acabó, disminuyó. Necesitan una marca para seguir avanzando, no tienen una marca fuerte, pero necesitan que la marca se mantenga y hacer mantención. No sé si conocen a quien tengo a la izquierda, que es un Buffett. De hecho, ¿por qué lo menciono en esta diapositiva? Es que él hizo una en el 51.
Lo que sí muestra él en esta gráfica son los distintos componentes. Así que si pensamos, por ejemplo, en el banco, cuando usted ahorra dinero, este dinero sigue creciendo. No tiene que crecer mucho por año, pero mientras sea sólido y consistente y continuo, va a seguir creciendo a grandes cantidades. Lo mismo con publicidad. Yo puse los números a la derecha para decir que cuando hablamos de publicidad, una de las cosas que los CFO y lo que dicen gerente de finanzas, para poder explicar el mensaje, es que hay muchos CFO especialmente van a mirar la propaganda, o sea, la publicidad en la parte superior y van a decir, bien, necesito ahorrar costos, disminuir dineros, así que voy a disminuir los costos mensuales. Y digamos que acá lo voy a tomar de 2 a 1. Esto no he cambiado mucho en el resultado final. Solo cambiamos de 8 a 7 en términos de los cálculos. Pero finalmente, si hablamos dentro de lo que es publicidad de la marca, es que se va creando en lo que ocurre desde el pasado y donde tiene un efecto del compuesto, en lo que hablábamos. Hay que mantenerlo para que siga creciendo. De hecho, lo que es la publicidad de la marca está en la parte inferior acá. Y si usted corta un año, puede tener ahorros a corto plazo, pero el efecto real que va a tener en el valor a largo plazo va a ser mucho más de lo que usted anticipó. Incluso más para poder volver al punto en que habría estado si usted hubiese mantenido el gasto, habría recibido mucho más. Así que el hecho de tener publicidad es una economía falsa al cortarlo. Esto es porque los gerentes de finanzas dicen el mercado financiero es así. Si la gente ya me gusta y sigue. Este no es el caso. De hecho, es lo opuesto. Esta es una encuesta que hice con el IPE en el Reino Unido, como 18 meses atrás. Y hablamos a inversionistas y analistas financieros cómo veían la característica más importante. La característica más importante es la fuerza de las marcas y el marketing, que es la parte superior. Así que este es las utilidades que son de un 79%. Así que los mercados financieros se dieron cuenta que se necesita tener fuerza en la marca. Y al principio de esto fue una propaganda y es donde estamos ahora. El caso de ahora. El mundo ha cambiado. Mucho para aquellos de cierta edad puede que conozcan lo que sale a mano izquierda, que es lo que el viento se llevó. La visión del mundo se dominó, una globalización, mercado libre ahora. Los gobiernos debieran seguir. Ese mundo que veíamos con el viento se llevó, se fue. Ya no va a volver en 5 o 10 años. Estos cambios que se obtienen en orden macro tienden en ciclos de décadas. Así que ahora en un mundo que tenemos a la derecha, que yo creo que van a reconocer esta figura, que hoy día todos están pensando en traer los negocios de vuelta a los países, tienen impuestos, tarifas que tienen que pagar. También estamos viendo el mundo que hay crisis que van a seguir avanzando. Nos acostumbramos al mundo donde la inflación puede que no ocurra en todas partes del mundo, pero de hecho en lo que es la inflación en Estados Unidos y en el oeste de Europa era de un 1%. Ese mundo se ha ido. Ahora ya estamos hablando de incrementos de un 3%, pero incluso estos pequeños cambios, esto significa que las compañías van a tener que pasar estas crisis y mantener las utilidades todos los años. Ya han visto en muchos países que los consumidores están empujando. Y esto es antes de tener los efectos de las tarifas de impuesto. Para esto tienen que ver con sus consumidores, los clientes, para comprar más bienes, porque el costo de estos
bienes están subiendo. Lidiar con los aranceles. Lo que es esencial es volver al punto que dije anteriormente. La publicidad es esencial para poder seguir y pasar por estas crisis. Este es una gráfica de McDonald's. Llegando a lo que es las utilidades de McDonald's, pueden ver desde el 1990 hasta el 2025 cómo han aumentado sus márgenes. La mayoría de esto ha sido con aumentos de precios que han aceptado con éxito los consumidores. Y aquí, nuevamente, si miran las prioridades, lo que son los CFO y los CEO que están enfrentando son condiciones económicas que han empeorado. Así que los CFO y CEO viven en un mundo muy incierto. Yo diría que para mantener la fuerza de la marca en este medio, esto le da una ventaja sobre las firmas que no tienen esa fortaleza de las marcas. ¿Y qué estamos enfrentando cuando hablamos del consumidor? Es que en un mundo inseguro el consumidor empieza a pensar, ¿qué hacemos ahora? Y a diferencia de cuando no se sienten confiantes, que tienen miedo de perder su trabajo o que la economía está inestable, ponen una pausa en su billetera. Y las marcas más fuertes, y pudimos ver eso con la inflación de la crisis de 2022-2024, van a ser las marcas más fuertes, donde los consumidores van a decir, bueno, nosotros necesitamos seguir gastando en estas marcas cuando veo los resultados financieros. Cada vez, inclusive en marcas lujosas, que es algo apreciado en el momento, porque hay marcas que a los consumidores les gusta. ¿Por qué? Porque los consumidores eligen esas marcas. Entonces, de nuevo, estás peleando por un pedazo del dinero de las personas. Si tienes una marca más fuerte, vas a estar mejor posicionado para poder recibir ese dinero. Otra cosa que diría es que esta fortaleza de marca no es algo que es esencialmente eterno. Necesita ser reemplazado o sustituido, porque es como una mantención, es como un pozo. Está siempre haciendo que los alzas de precios sean superadas. Miren McDonald's, acá el gráfico de la derecha muestra también las casas americanas y también cómo gastan su dinero. ¿Qué es lo que hicieron? Fue hacer paquetes de dinero más baratos y también disminuir un poco el alza. ¿Por qué? Porque los consumidores empiezan a pelear el alza del dinero. Una cosa que McDonald's hicieron y muchas otras empresas también lo hacen es pensar que porque ellos sobrellevaron la crisis de 2022-2024, los consumidores van a aceptar las alzas de dinero en el futuro. Y eso no es tan así. Los consumidores durante los últimos años están más conscientes de que las empresas alzan el precio durante las crisis. Es por eso que necesitamos reforzar la marca. Vamos a volver un par de años atrás. Eso va a ser el ejemplo de Procter & Gamble. Pero les voy a dar un poco de contexto. Procter & Gamble estaba con dificultades en relación a las ventas. En mediados de 2010 estaban por detrás de sus competidores. El precio de mercado tenía peores resultados que los competidores y no tenían el crecimiento que necesitaban. En 2017 revitalizaron el mercado y su planificación de marketing. Más inversiones, claro, pero también fortalecieron la marca. Estaba más vinculado a lo digital. No estoy diciendo que la parte digital es el camino o es algo que es negativo, pero había una sensación de que habían invertido mucho en la marketing a corto plazo que reforzar la marca en sí. Entonces mencioné que en 2017 es cuando Procter & Gamble cambió su planificación de marketing. Les voy a mostrar aquí la participación del mercado. Pueden ver cómo cuando el gráfico va subiendo se transforma de rojo a ganancia, ¿no? A verde. Y cuando se trataba de los números financieros, que es lo que CEOs y los CFOs estaban proyectando, porque cuando eres CEO o CFO, si no entregas números, pierdes el trabajo. Y también aceleraron el crecimiento de sus mejores productos. Yo puse
este gráfico porque me gustaría mostrarle que eso no se trata solamente por el efecto de la inflación, el aumento de precios está relacionado al COVID solamente. Es algo que pueden ver acá, los años anteriores se ven que estaba bajo, pero también se mantuvo a través del tiempo el alza y eso también lleva a mejores ingresos y mejores beneficios. Entonces tenemos que aumentar los ingresos y también las ventas. Existen maneras de crecer los beneficios, es hacer con que las alzas de precios sean sobrellevadas. Eso es un ejemplo clásico de lo que ocurrió con Procter & Gamble. Cuando tuvieron un crecimiento, estaba con una cascada en los principios y después también con un crecimiento de las líneas más lujosas. Y también cuando estábamos aquí en la cadena de la empresa tenían un mejor desarrollo de la participación de mercado. Aquí en el contexto de la competidor, si no pueden leerlo, yo coloqué Nestlé, Rapid Keys, Modern Life. Antes de que la planificación del marketing diera efecto, ellos estaban por debajo de la competencia y después tenían un mejor crecimiento de beneficios y aquí pueden ver que están el 75% por sobre sus competidores. El punto que yo quiero decir aquí es que el marketing era crucial para el crecimiento del mercado. Entonces, la próxima vez que el CEO y el CFO diga qué es lo que me entrega el marketing, ustedes pueden decir, bueno, no se trata solamente de números, también es una performance en la participación del mercado. Desde el punto de vista del marketing, estamos tratando de transmitir un mensaje que son cómo deberían los comunicadores, los CEOs y los CFOs tienen que entender el marketing, tienes que entender el pensamiento, cómo ellos piensan. Una de las cosas que deberíamos tener en mente es que a veces las personas dicen que invertir en marketing está relacionado al PIB y cómo se siente el consumidor. Eso no es el caso. Está relacionado también a los beneficios de la participación de mercado. Eso es un gráfico de German Board Basketball 7. Ellos tienen inversión en el intercambio del mercado, de participación de mercado. Los que no estaban invirtiendo en marketing, los que sí, pueden ver que ellos cortaron la inversión en marketing en 10%. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas con sus ingresos o sus beneficios? Y eso es algo que tenemos que tener en mente también. Es que el cambio de las tasas en la administración, en CEO y CFO, se está aumentando todo el tiempo. Antes decían que el promedio de CFO y CEO es de 3 años y eso está siendo el caso para el CEO y el CFO también. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos tienen la tendencia a tener más prioridades a corto plazo, se enfocan en resultados a corto plazo, tienen esta sensación de que no pueden pensar a largo plazo o es mucho más difícil enfocarse en los resultados a largo plazo. Por lo tanto, tienen que darse cuenta que en muchos casos su pensamiento va a ser a corto plazo, a resultados a corto plazo. Ahora, una vez más, los CEOs y los CFOs no entregan resultados y pueden entonces perder su trabajo. Si los Estados Unidos, ustedes tienen un apoyo a largo plazo y tienen algunos números, ¿qué es lo que ocurre? Todas las empresas y los administradores de las empresas están esperando al próximo cuarto del año para poder entregar resultados. Ese es el mismo tipo de pensamiento que yo tenía cuando estaba trabajando en lo mismo durante 20 años. Tienes unos números durante un cuarto del año, no hay problema, y sigues adelante con los demás resultados. Lo que entregaste antes se olvida a través del tiempo. Entonces, de nuevo, las empresas tienen un pensamiento muy a corto plazo, pero están bajo mucha presión para poder entregar números positivos. Es por eso que es crucial el marketing y la publicidad en este caso, porque las empresas necesitan cumplir con sus beneficios. Las empresas es la pérdida de beneficios, también la hoja de balance. Y las tres son importantes también. Y el estado de flujo de caja. Muchas personas estarían más vinculadas a la
pérdida de los beneficios, que son los números importantes. El marketing, que también el gasto de las operaciones, son 100% de los gastos en el año que ocurren en la empresa. Eso está vinculado, por ejemplo, a TI. TI es algo capitalizado, colocado en el balance. Existe un número que se puede calcular a través de los años. Una cosa que me gustaría decirles aquí es que hay un problema de percepción. Si tienes costos de operaciones, por ejemplo, si eres un CFO, vas a verlo como algo negativo. Ves los costos operacionales como algo negativo. Quieres minimizarlos, no lo ves como una inversión. Lo ves como algo que tiene que ser controlado. Sin embargo, no puedes dejar que esto sea agrandado. No lo ves como inversión, lo ves como un problema a largo plazo. Es un tipo de pensamiento que tenemos que cambiar ahí. Pero también, si eres un CFO, un CEO que necesita cumplir con la previsión financiera del año y necesitas hacerlo rápidamente, esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo hacer? Cortar los gastos de marketing. Esto es un ejemplo donde diríamos, bueno, ¿qué es lo que ocurre si corto 50 millones de libras en el marketing? ¿Cuáles serían los números de pérdida? Y tengan en mente que esa es la parte más importante para los inversionistas. Corte 50 millones de los ingresos de marketing y voy directo a los beneficios. Es algo que no puedo hacer de manera instantánea. No veo los efectos en ventas porque es algo que es un pensamiento un poco más directo. Pero si lo corto en el TI, no obtengo esos beneficios a la pérdida de los ingresos. Entonces, eso es la presión para poder mantener los beneficios. El marketing es la primera área a la que van a cortar, porque es algo rápido, el corte es rápido, tiene un efecto inmediato en relación a los números y no ven las consecuencias a largo plazo del corte. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en mente cuando pensamos en cómo nosotros vamos a explicar a los CEOs y los CFOs la importancia del marketing cuando están pensando en los ingresos que invierten en marketing. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder ayudar a los CEOs y los CFOs para que puedan entender por qué el marketing es algo importante? Vamos a decir aquí, vamos a ver cómo va. Vemos las cifras, que hay una leve diferencia en cuanto a marketing, que realmente impulsa la rentabilidad, pero también se trata de los CFOs que toman las decisiones, que tienen que darse cuenta qué hacer. Deben darse cuenta que el 75%, que es un impulsor clave. Entonces, tenemos que ver que ellos realmente tienen mucho en común, los CFOs y los CEOs. Y como también si vemos el lenguaje que ellos tienen, que tienen un lenguaje común nuevamente. Hablamos aquí de marketing y finanzas. Entonces tenemos algunas de las áreas que tenemos, por ejemplo, la eficiencia a largo plazo, pero podemos ver ese ejemplo, tenemos una rentabilidad que queremos que aumente. Y también la gente de publicidad necesitan mostrar a las personas que toman decisiones sobre el presupuesto. Eso es como la publicidad realmente entra en la rentabilidad. Entonces, como ya les mostré antes, los ejemplos de la vida real, como marketing ya lo hizo, pero sí van a avanzar con los CEO y los CFO, especialmente los financieros, como ellos deberían no reducir las inversiones en publicidad. Debe empezar esto. Piense cómo ustedes pueden aumentar la rentabilidad. Pero también tenemos que decir que puede ocurrir en cualquier empresa, pero también necesitamos entender la industria. Yo siempre digo a las personas de publicidad que lo que mejor pueden hacer, entonces vayan al reporte anual, escuchen todo lo que ocurre en la empresa, por qué las personas invierten y van a entender cuáles son las prioridades de la gerencia. Y una vez saber cuáles son las prioridades para la administración,
Entonces vamos a ver todo lo que es la publicidad, de marketing, cómo puedo unir eso en relación a lo que ellos ven como prioridad. Si ustedes no tienen sus empresas, no van a entender a la industria y tampoco van a entender lo que está ocurriendo en la empresa. Entonces es bastante difícil poder actuar así. Entonces tenemos aquí que construir el conocimiento y tenemos que saber que debemos ser efectivos. Entonces, también saber lo que las empresas quieren, que necesitan hacer y poder transmitir ese mensaje. También tenemos aquí a Abraham Lincoln que decía, bueno, una de las cosas que son importantes en la industria de marketing, porque las personas van a los resultados de forma directa, pero aquí tenemos los resultados, lo que muestra, gastar en esto, rentabilidad, retorno, en fin. Pero cuando yo era un analista financiero, el resultado que yo querría era, no era precisamente los resultados. ¿Por qué? Porque cualquiera aquí puede ser un CFO y un CEO puede manipular cualquier modelo y producir el resultado que ustedes quieran o que ellos quieran. Entonces los resultados, uno no debe tanto enfocarse en los resultados, pero sí en los detalles. Entonces aquí en el input es importante, en el pensamiento, en todas las hipótesis que ustedes tienen. Y entonces ustedes tienen que tener argumentos sólidos y entonces pueden ser defendidos, se pueden ver la racional, pero el proceso que ustedes han pasado y entonces los van a ver más creíbles en cuanto a la gestión que están realizando. Y nuevamente, esto es crítico en cuanto a los negocios que por ejemplo, en el caso de McKinsey, porque este es el caso. McKinsey es una empresa de consumo y tenemos muchos ejemplos donde ellos le hicieron las cosas, no las hicieron bien. Entonces podemos ver que los CEOs y toda la gestión, el grupo de gestión realmente no. Este es el problema, porque ellos creen que McKinsey ofrece mucha rentabilidad porque tiene el conocimiento, pero también yo diría que son los problemas con el mercado, la industria del mercado, entre los que toman las decisiones. Lo más importante es realmente el margen no genera esa confianza. Y no genera esa confianza porque no es transmitido el mensaje como debe ser. Ustedes hablan demasiado sobre detalles. Están hablando sobre datos, hablan sobre... Todo el mundo le gusta mostrar sus estudios en cuanto a todo lo que ocurre, todas las cosas que van ocurriendo. Pero realmente los ejecutivos no pueden perderse en los datos y tampoco pueden entrar en todos los datos que usted le está mandando. Simplemente tiene que ser un mensaje de que para que ellos tengan la confianza. Entonces, para aquellos que yo les cuento, esa es una foto de una guerra. Entonces tenemos aquí lo que ellos creen que es esencial. Pueden ver la victoria en materia de cuantificación. Pueden contar la historia, pero han encontrado que es una estrategia desastrosa porque tenían las prioridades equivocadas. Entonces, en la industria del momento realmente vemos que eso ocurre. No están enfocados bien. Entonces, realmente la cuantificación los lleva a los últimos estudios y a menos que tengamos cifras, no vamos a poder hacer todas las cosas a través de las cifras. Entonces, porque es lo único que cuenta. Pero realmente lo que cuenta es la narrativa. Cuando yo era un analista financiero, las cifras eran importantes, y eso es verdad, pero eran apoyadas. Y esto es importante, eso es importante. Y era la narrativa que apoyaba las cifras. Entonces, cuando hablamos de marketing, no tiene en este momento es la narrativa. Se enfocan mucho más en la cuantificación. Debemos ahora ver que las empresas, los CEOs y los CFOs, ver cuánto gastan en marketing y espero que eso realmente los slides anteriores puedan mostrarles eso, que puedan aumentar su rentabilidad. Es un buen ejemplo y eso es lo que pasa con lo que hace con su rentabilidad. Enfóquense en la historia y en el mensaje. Entonces tenemos algunos puntos que debemos recordar.
cosas generales que yo recordaría yo trabajo en la industria de la publicidad, pero es cuando veo las cosas como analista financiero. Tenemos aquí puntos que serían importantes para esta industria, porque usted no puede simplemente pensar que produzco rentabilidad, puedo tenerlo por 5 años, pero necesitan constantemente de tener un pensamiento, su investigación, la forma que ustedes realmente ven las cosas y también reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo. Eso es lo que está en progreso. Tenemos aquí el reporte al CFO y sale y hasta el próximo año. No, no es así. Piense en esto en forma permanente. Entonces, parte de nuestra confianza. Ninguna proyección es 100% correcta. En finanzas tenemos 25 analistas que trabajan en la misma empresa, que tienen acceso a la misma formación, las mismas pautas y pueden producir 25 modelos diferentes. Entonces tenemos aquí hipótesis y eso está bien. Lo que es clave es que sus supuestos son creíbles, son fuertes y pueden defenderlos. Pueden hacer todo, si pueden hacer todo eso, la gerencia los va a escuchar. Ya mencioné un tercer punto, y eso volver a lo que yo dije en cuanto a meta al inicio de mi charla. Nuevamente, son los valores que consideramos en el momento. Las empresas técnicas, lo que a ellas les gustaría hacer, usar la publicidad para usar la gran fórmula. Entonces, el por qué tiene que invertir. La razón de eso es bastante sencilla, es el ambiente. Pueden generar en esa forma mucho más dinero. Importante eso, que ese no es el caso en realidad, y eso es verdad, porque la publicidad no es un proceso que necesita creatividad, que las personas piensen. Y el punto final, que yo diría aquí, es que muchas empresas cuando ven las cosas y tratan de que obtener el valor de retorno de la inversión, también aquí no solamente están viendo las cosas de 1 a 3 años, vamos a tener el ROI, no se usa mucho como métrica en la industria financiera para valorizar una empresa o una inversión, porque tiene muchas dificultades. Pero lo que es clave para esas dificultades es que se basan en los valores de corto plazo y no en el valor de largo plazo. Entonces, publicidad de marketing es no solamente que se relaciona cómo usted se puede beneficiar en el corto plazo, sino también cómo se beneficia en el largo plazo. Muchísimas gracias.